La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. El siguiente relato está basado en una experiencia real que me llegó al correo hace unos días. Si te gusta el relato, no olvides dejar tu like y tus comentarios para seguir recibiendo este tipo de experiencias. Te sugerimos discreción y si te atreves a escucharlo hasta el final, sírvete algo, acomódate y escucha con atención. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Facundo y esta es mi historia de cuando crucé la frontera para seguir el sueño americano. Hace aproximadamente 8 años, en México, las cosas no me iban muy bien, mucho menos en casa, ya que mi esposa y yo trabajábamos más de 8 horas al día para poder llevar el dinero a la casa, pero aún así no nos alcanzaba. Teníamos 2 hijos, uno de 2 años y el otro de 1. Y por más que mi esposa y yo trabajáramos, no había manera de mantener la casa. Y es que eran muchos gastos. Y pues obviamente más porque los niños estaban pequeños. Era un gasto fuerte. Leche, pañales, su ropa. Simplemente era demasiado dinero. Yo tomé la decisión, pues de irme al otro lado, cruzar la frontera, para poder llevar más dinero a la casa. Aunque mi esposa no quería que me fuera. Pero yo le dije que para ella iba a ser mucho trabajo cuidar a los niños. Así que, pues tal vez mi mamá podía ayudarle. Tengo que aclararles que no hablaba mucho con ella. Pero cuando se trataba de los nietos, hacía lo que fuera necesario por ellos. Al final de cuentas, mi esposa y yo tuvimos que hablar con mi madre para que nos dijera qué opinaba acerca de lo que yo tenía pensado hacer. También que nos dijera si apoyaba a mi mujer cuidando a los nietos. Y cuando hablamos con ella, nos dijo que estaba de acuerdo, que yo sí tenía que irme y que ella ayudaría a mi mujer a cuidar de mis hijos, que inclusive si quería, se pudiera vivir con ella un tiempo en lo que yo cruzaba la frontera y conseguía un trabajo para mandar dinero. Así que puse manos a la obra. Busqué un pollero que me ayudara a mí y a otro grupo de personas a cruzar la frontera. Y dentro de un tiempo, empezamos el camino por Piedras Negras, Coahuila. Recuerdo que al atardecer, caminamos por la orilla del río Bravo. Lo hicimos por aproximadamente 1 hora. Esto fue para alejarnos de las autoridades y escondernos de la migra. Eran como las 6 de la tarde, cuando empezó a oscurecer. Y el pollero, la persona esa pues que nos llevaba, nos advirtió que desde ese momento, desde ese preciso punto, el camino iba a ser muy difícil. Recuerdo todavía que nos dijo: grábense estas palabras en la mente. Vean lo que vean, escuchen lo que escuchen, no se detengan por nada del mundo, o se van a quedar ahí. Nadie regresará por ustedes. Cuando aquel pollero nos dijo esas palabras tan aterradoras, nos percatamos de que habían unas huellas que salían del río hacia el monte. Pero estas huellas eran de aproximadamente 60 centímetros de largo. Quién sabe, tal vez más grandes, pero eran como un pie de humano, pero grandísimo, como si se tratara de un gigante. Además estaban recientes, como si algo o alguien acabara de salir del río. Escuchamos ruidos extraños a lo lejos, como si fuera un jabalí,
pero combinado como con un oso. Así que mejor apresuramos el paso. Cuando yo y mi grupo cruzamos el río, tuvimos que cruzar en cadena, agarrados de la mano para que la corriente no nos jalara. Pero como ya era de noche, no se veía casi nada del agua del río. Aparte, nos llegaba hasta la cintura. Cuando íbamos cruzando, yo creo que ya íbamos por la mitad, cuando se escuchó como algo se aventó al agua, como si una persona enorme se hubiera lanzado a ella. Avanzamos rápidamente. El pollero solo decía y nos pedía que siguiéramos avanzando, que si alguien se quedaba nadie iba a regresar por él. Yo en ese momento lo noté como nervioso. Hacía demasiado hincapié en que nadie se detuviera. Con mucho miedo cruzamos el río. No vimos nada ni a nadie afuera del agua, así que nos quitamos la ropa mojada, nos pusimos roca seca y seguimos avanzando toda la noche, hasta que vimos que comenzó a amanecer, así que decidimos refugiarnos en unos arbustos con espinas. Ya estábamos muy cansados y nos quedamos a descansar unas 3 horas. Ya después de ese largo descanso continuamos caminando. Sentíamos que algo o alguien nos seguía por la noche. Y es que aún con la luz de la luna no se veía absolutamente nada. Nos perdimos, desesperadamente dijo el pollero. Él sabía que algo estaba mal, ya que estaba amaneciendo. Y por alguna extraña razón, de pronto volvió a oscurecer. Algo no estaba bien. Nunca le había pasado eso. Supuestamente ya eran como las 2 de la mañana. Así que decidimos parar. El pollero nos dijo que descansáramos y que en cuanto hubiera luz, continuaríamos. Por lo que nos refugiamos en aquellos arbustos secos. La mayoría nos quedamos junto a él. Pero luego él se apartó. Así que una de las personas que iba con nosotros dijo que no quería separarse del pollero, porque es capaz de que ahí nos dejaba. Aquella persona lo siguió. Vio cuando el pollero se puso en un árbol y empezó a llorar, diciendo que algo no estaba bien, que por qué le tenía que pasar eso. Tanto tiempo de hacer ese tipo de cosas y nunca le había pasado algo similar. Después de escuchar los lamentos del pollero, esta persona se estaba quedando dormida en una rama de un árbol, hasta que un grito desgarrador se escuchó. Todos en el pequeño campamento improvisado lo escuchamos. Escuchamos los gritos de una persona. Luego escuchamos que alguien venía corriendo hacia nosotros. Era aquel chico el que había seguido al pollero. Nos dijo que algo como un monstruo de casi 2 metros, con forma de oso o jabalí o algo así, empezó a atacar al pollero. En cuanto él lo vio, se vino corriendo lo más rápido hacia nosotros. 2 minutos después, aquellos gritos cesaron. Para ese momento nadie se fue porque todos teníamos las cosas tiradas. Teníamos que recoger y guardarlo. Pero teníamos mucho miedo. Se dejaron de escuchar aquellos gritos y podría jurar que solo se escuchaba el latir de nuestros corazones. Decidimos quedarnos en ese lugar un momento más para no correr peligro en la oscuridad. Pero aquel muchacho, el que vio esa cosa, decidió irse y luego se escuchó cómo era perseguido. A lo lejos se escucharon los gritos después de aquel joven. Como dije, nosotros nos quedamos a dormir en ese lugar. Así que a la mañana siguiente todos mencionaron el tema. Se platicó ahí y se prometió que no se hablaría más de ello. Terminamos de comer algo y caminamos hacia donde se habían escuchado los gritos del pollero. Y ahí lo vimos. No tenía brazos, piernas, ni la cabeza. Aquello que lo atacó se había comido prácticamente todas las partes de él. Muchos vomitaron por aquella desgarradora escena. Estábamos muy cansados, así que decidimos quedarnos un día más.
fue la peor decisión. Esa noche se escucharon los gritos de algo. Eran como los gritos de una persona combinado con algo más. No podíamos quedarnos más en ese lugar, así que decidimos avanzar. Ya no queríamos dormir esa noche ahí. Nadie quería estar ni un minuto más en ese maldito infierno. Como pudimos, empacamos las cosas rápidamente y empezamos a caminar. Encontramos un rastro de botellas de agua tiradas y las seguimos. A lo lejos se seguían escuchando aquellos gritos. Y también escuchábamos como que algo nos estaba siguiendo, por lo que seguimos caminando por aquel camino de botellas. Afortunadamente ese camino nos llevó hacia el otro lado. Todos cruzamos la frontera sanos y salvos, sin ninguna herida ni nada. Y con suerte de haber perdido esa cosa. Fue al amanecer de ese día cuando nos dimos cuenta de que ya habíamos llegado a Estados Unidos y que habíamos dejado esa cosa atrás. Nos salvamos. No fue fácil dejarla ahí. Cada quien tomó su camino y nunca nos hemos vuelto a ver. Tal vez mi historia no sea muy aterradora, como algunas otras cosas que pueden llegar a pasar, pero escúchenla atentamente por si alguien quiere cruzar hacia el otro lado. Tenga mucho cuidado con todos los peligros que hay. Ya no solamente hay que sobrevivir a las extremas condiciones, sino también a esos extraños sucesos paranormales que pasan al momento de cruzar la frontera. Esta es mi historia y les juro que es real. En el año de 1649, cuando ocurrió esta historia real que con el paso de los años se convirtió en una macabra leyenda. El sitio donde ocurrieron estos hechos, según consta en las antiguas crónicas, era simplemente unos llanos donde se construyeron unas cuantas casas como parte de la antigua comunidad de Santiago Tlatelolco. Sin embargo, justo al otro lado de la acequia llamada Texontlali, cuyas aguas desembocaban en la laguna, junto al mercado de la Lagunilla siglos después, había unas casas de muy buena factura, en una de las cuales y al otro lado del puente que existía sobre dicha acequia, hecho de mampostería con arco de medio punto y alta balaustrada, vivía un religioso llamado Don Juan de Nava. Él oficiaba en el templo de Santa Catarina. Este sacerdote tenía a su cargo una sobrina, muy bonita, muy bien parecida, y en edad que se sueña con un marido, llamada Margarita. El tercer personaje de esta increíble pero verdadera historia aparece en la página 231 de las memorias de Fray Marcos López y Rueda, quien fuese obispo de Yucatán y virrey provisional de la Nueva España. Fue un caballero y portugués de muy buena presencia y malos modales llamado Don Duarte de Sarraza. Como era de familia ilustre, el galán portugués solía asistir a las fiestas y celebraciones coloniales. Y como Margarita, al ser hija de un afortunado caballero, también tenía acceso a los salones del palacio. Una vez se encontraron en una de esas fiestas. Conocer a tan bella dama y empezar a enamorarse de ella fue todo para el encaprichado portugués, que indagó y acudió a la casa del fraile, situada al otro lado del puente de la citada sequía. Sus requerimientos, su frecuente presencia, sus regalos y sus encendidas cartas no tardaron en enardecer el pecho de doña Margarita, quien estaba en el punto justo de edad para el matrimonio, por lo que pronto accedió a las peticiones amorosas del portugués. Pero don Fray Juan de Nava también investigó muchas cosas sobre don Duarte de Sarraza y se enteró de que, en su tierra, además de haber dejado muchas deudas, abandonó a 2 mujeres con su respectiva descendencia, que aquí en la capital de la Nueva España llevaba una vida disipada y silenciosa y que vivía en la casa de la Galla y se exhibía por todas partes.
Además tenía varias amantes en distintos puntos de la ciudad y mantenía relaciones con 10 doncellas. Por todo ello, el cura Juan de Nava prohibió terminantemente a su sobrina que aceptara los amores del amante portugués. Pero ni Margarita ni Duarte hicieron caso de las advertencias del clérigo, y ellos continuaron con sus amores a espaldas de su tío. En 2 ocasiones, el cura Juan de Nava habló con el llamado Duarte de Sarraza. Lo hizo en tono violento, prohibiéndole acercarse a su casa o al puente de la acequia. Pero en respuesta recibió blasfemias, burlas y altanería por parte del portugués. Y el cura se opuso tanto a estos amores y reprendió tantas veces a la sobrina y a Sarraza que éste decidió destituir al clérigo, porque según dijo, nadie podía oponerse a sus deseos. Siguiendo al pie de la letra viejas y desleales crónicas, sabemos que el perverso portugués decidió matar al clérigo precisamente el 3 de abril de ese año, de 1649. Y a tal efecto fue decirle a Margarita que ya que su tío guardián no les dejaba casarse, debían huir para casarse en Puebla de Los Ángeles. La bella mujer aceptó seguir al apuesto hombre, burlando la buena voluntad del cura. El día señalado, estaba hablando por la ventana de la casa, a punto de anochecer, cuando Duarte de Sarraza vio venir al cura acercándose al puente sobre la sequía, y sin decir nada a Margarita, salió del balcón y corrió hacia el puente. No se sabe lo que dijeron, o más bien lo que dijera el clérigo y el portugués. Pero de repente Duarte de Sarraza sacó un puñal con el escudo de su casa portuguesa, grabado en el pomo, y le dio un golpe furioso al cura en el cráneo. El sacerdote cayó herido de muerte, y los portugueses lo arrastraron unos pasos para arrojarlo a las aguas fangosas de la zanja, sobre un costado del puente. Como era conocida la oposición del clérigo a sus amores con Margarita, Duarte de Sarraza decidió esconderse primero y después huir a Veracruz, donde permaneció cerca de un año. Pasado ese tiempo, el portugués regresó a la capital de la Nueva España y decidió ir a buscar a Margarita para pedirle que huyera con él, ya que el cura de su tío había muerto. Esperó la noche y se encaminó hacia el rumbo norte por el lado de Tlatelolco. Llegó al puente de la acequia, pero no pudo cruzarlo. De hecho, nunca llegó a cruzarlo con vida. Al día siguiente por la mañana, los transeúntes lo descubrieron muerto, con el rostro horriblemente desfigurado con una mueca de horror, pues los descubridores sufrieron el mismo horror, ya que don Duarte de Sarraza yacía estrangulado por un horrible esqueleto cubierto por una sotana hecha a jirones, manchada de cieno, barro y agua pestilente. Las manos descarnadas de aquel muerto, en el que se identificó el acto del clérigo don Juan de Nava, estaban pegadas al cuello de Sarraza, mientras la hoja de un puñal hendía su mondo cráneo, y en cuyo pomo aparecía el escudo de la casa Sarraza, brillaba a los primeros rayos del sol de la mañana. No había duda, el clérigo había salido de su tumba pantanosa, en la que permaneció todo el tiempo que el portugués estuvo ausente, y al volver a la ciudad, salió para vengarse. Así lo dicen las crónicas, así lo contó la leyenda años después, y por eso el puente sin nombre y la calle que se formó con el tiempo fue conocida durante muchos años como la calle del Puente del Clérigo. Hoy es conocida como la 7ª y 8ª de Allende, dando como referencia el antiguo callejón de Carrizo. Un grupo de guerrilleros buscaba descanso en algún rancho al caer una tarde serena. A través de una extensa llanura pedregosa, llena de arbustos secos, con paso lento y aspecto agotado, los acompaña el jefe, quien cabalga elegantemente a su lado. Lleva un sombrero bordado en plata y oro y una camisa escarlata, la pistola en la cintura, el zarape colorido en las piernas y el asta dura incrustada. De vez en cuando se oye el canto de un soldado y los estandartes rojos flotan en lo alto de las lanzas.
Una estela de polvo queda en los caminos improvisados. Los caballos relinchan, adivinando el rancho cercano, y el ladrido lejano de los perros responde. Ya más cerca, los habitantes del rancho salen a su encuentro, curiosos. Ahí los soldados se detienen para pasar la noche. Una vez oscuro, se encienden las hogueras que iluminan los tejados cubiertos de enredaderas, y los soldados cantan sus tristes canciones de amores, peleas y ausencias. Poco a poco las voces se callan, y solo se oye el viento que gime entre la maleza. Todos duermen, excepto el jefe, que vigila, alerta. El silencio es profundo, y parece que el mundo entero duerme. De repente un murmullo lejano comienza a oírse, cada vez más fuerte. Parece que la gran llanura cruje, y el suelo se estremece, como si un corcel desenfrenado se precipitara hacia adelante. Luego se transforma en un verdadero huracán, que llega desatado. El guerrillero se inquieta, y quiere despertar a sus tropas porque, sin duda, el enemigo se acerca. Pero el ranchero lo detiene por el brazo, conoce el ruido, lo oye todas las noches, y él le hace una señal al guerrillero para que mire lo que está sucediendo frente al rancho. El soldado ve en ese instante como un corcel desbocado cruza más rápido de lo pensado, arrancando zarzas, destrozando ramas secas y haciendo saltar chispas de fuego de los pedernales de la llanura. Finalmente se le ve desaparecer entre unas rocas. Dios nos valga, dice el guerrillero. El ranchero comprende su miedo. Así se sentía él al principio, igual que todos los habitantes de las llanuras, pero ya estaban acostumbrados y lo veían con calma. Y fue entonces que le contó la historia, para que no olvidara aquella noche que el destino les había destinado a pasar juntos, bajo el cielo estrellado. En otros tiempos, este fue un campo hermoso lleno de colores y armonías. Había ríos y bosques de limoneros y plantas y flores. Zumbaban las abejas, cantaban los jilgueros, se arrullaban las palomas y temblaban gozosas las mariposas. Había arroyos y lagos y bellas palmas. Y una vez vino aquí un hombre viejo a establecerse. Él traía una hija jovencita, bella y encantadora. Él era adusto y callado. La niña, alegre, jovial y obediente. En pocos días, como obra de hechicería, estuvo hecha la casa en la que se habían de vivir. No tenían pastores ni servidores de ninguna clase, y al poco tiempo sus rebaños eran numerosos, mansos, y no mostraban temer la presencia del tigre. El viejo siempre estaba en contacto con brujas y hechiceras, y en las noches de tormenta, toda la corte del diablo se reunía en estos lugares. Nadie se atrevía a pasar por ahí, porque las brujas se veían pasar por el aire. Se oían risas satánicas que lavan la sangre de terror. Entre los árboles se oían gritos lastimeros, porque según la historia, el pueblo solía sacrificar a los niños recién nacidos traídos por las brujas desde muy lejos. Así transcurría el tiempo para el anciano, entre maldades y tantos misterios. La joven era pura y tan cristiana que los espíritus malignos nunca pudieron someterla. Vivía triste y recluida, pero su belleza la delataba, porque todos la admiraban y envidiaban su pureza. Dicen que el mismo diablo se enamoró de ella y la pidió en matrimonio al padre que pactó con el maligno el horrendo sacrificio de su hija. Fijaron el lugar y la hora de la boda, sin decirle nada a la muchacha, porque sabían que en ese asunto no tendrían que contar con su obediencia. Para forzarla en el momento oportuno disponían de todo el poder del infierno. Así, cuando llegó la noche elegida por Satanás, toda la corte de brujas y hechiceros se reúne para celebrar la fiesta con pompa infernal. Los fantasmas bajaron de las lejanas montañas, otros emergen de la tierra. Llegan dragones con alas de murciélago y toda clase de horrendas alimañas. Es tan grande el estruendo y el zumbido en el aire que los pocos habitantes de la llanura se despiertan aturdidos y asombrados.
La joven se refugia en su retiro, sin atreverse siquiera a respirar, asustada por todos los ruidos que la perturban. Aprieta contra su pecho una pequeña cruz de madera que ha hecho con 2 ramitas mientras reza a Dios pidiendo ayuda y protección. De repente, oye abrirse la puerta y siente que unos brazos desconocidos la agarran y la sacan afuera. La niña mantiene su cruz en las manos y, besándola con fervor, implora por ayuda divina. Cuando oye pronunciar el nombre de Dios en voz alta, los espíritus malignos retroceden y nadie se atreve a acercarse a ella, ni al símbolo que empuña, enloquecidos por el miedo. La joven corrió hacia la llanura, perseguida por el anciano sin dejar de rezar. Sentía los pasos de su padre cada vez más cerca y parecía que por fin iba a alcanzarla. Y con más desesperación, reza e implora. De repente un caballo blanco llega en veloz carrera y se humilla a sus pies. Sin pensarlo, la joven salta sobre la montura y se entrega a las manos de Dios. El caballo la lleva por la llanura como si fuera una estrella fugaz. Al instante desaparecen más allá de las montañas. Cuando los monstruos intentan volar tras ella, lanzando espantosos aullidos. Pero en ese momento, un terrible rayo deslumbra el espacio y un trueno retumba en la llanura. De las nubes llovió fuego en lugar de agua, y los manantiales y arroyos se secaron. Los árboles y las plantas ardieron. El ganado murió y los pájaros y las mariposas desaparecieron. Los espíritus malignos desaparecieron con Satanás en las entrañas de la tierra. Y el anciano y aquella casa desaparecieron a la mañana siguiente. Al amanecer, en una iglesia de México se vio a la muchacha de la llanura, arrodillada, rezando ante el altar mayor. Solo un milagro pudo llevarla hasta ahí, desde tan lejos y en tan poco tiempo. Cuando el ranchero terminó su relato, el lucero del alba brillaba con fuerza. La tropa se levantó, los caballos estaban listos y se pusieron de nuevo en marcha. El jefe al frente contempla la árida extensión y mira atentamente las piedras negras entre las que pasan. Y así fue como ahora comprende que, desde la época de la conquista, a este lugar siempre se le ha llamado el Llano del Diablo.